Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hoy día viernes 8 de mayo del 2020, un nuevo video. Estamos a vísperas del Día de la Madre, espero se estén preparando y estén pasando bien en familia todo este tiempo que necesariamente tenemos que estar juntos. Vamos con un nuevo tema para el día de hoy y es sobre el cristianismo. ¿Qué es ser un cristiano? Muchas veces hay confusión. Por ejemplo, yo nací en una familia de cristianos donde mis padres eran misioneros, mi papá neozelandés, mi mamá ecuatoriana, y yo pensaba que por tal motivo yo también era un cristiano. Y cuando hablo de cristiano quisiera explicar bien el término. Hablo de un seguidor de Cristo, no de alguna especie o algún tipo de religión. No, cristiano, un seguidor de Cristo, por supuesto, creyendo en la doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, basados únicamente en las Sagradas Escrituras. Tenemos a las Sagradas Escrituras como nuestro fundamento. A eso nos referimos a cristianos porque seguimos a Cristo, seguimos al Señor Jesucristo, creemos en su palabra y estamos dispuestos a poner en práctica todo lo que Él nos pida. Pero yo pensaba que era no un hijo de Dios, sino tal vez algo así como un nieto de Dios. Porque ya que mis padres eran creyentes, entonces ellos eran los hijos, y como eran mis padres, yo venía a ser una especie de nieto, algo así por derecho familiar. Pero poco a poco me tuve que dar cuenta de que eso no era así, de que Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. Mi forma de vivir era muy distinta a la de mis padres, por más que asistía todos los domingos a la iglesia y de niño iba incluso a más reuniones porque mis padres me llevaban, pero el estilo de vida era muy distinto. En mi juventud, cuando me pude dar ya mayor cuenta de lo que realmente era, no me sentía ni cristiano ni tampoco del mundo. ¿Por qué? Porque no tenía una vida desordenada, totalmente destruida, metido en vicios o en algún tipo de drogadicción. No, más bien una vida no tan intensa, un poco más tranquila, con muchos frenos. ¿Por qué? Porque tenía conocimiento, hablo de muchas cosas que Dios decía y tenía mucho respeto a Dios, pero tampoco era obediente, tampoco lo seguía. Entonces yo no era un verdadero cristiano, por más que haya nacido en una familia cristiana. Posiblemente el ejemplo de mis padres era muy desafiante, era muy confrontativo, y yo sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien porque mi vida distaba mucho de la de ellos. Entonces yo no estaba ni aquí ni allá, pero uno va creciendo y me fui dando cuenta de muchas cosas. Y como también había lectura de la Escritura, llegué a varios versos que confrontaron mi vida, y uno de ellos es el libro de Mateo, capítulo 7, verso 21. Y esto lo digo para que cada uno de nosotros analicemos nuestra vida, qué somos realmente. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es un verso muy confrontativo. A mí me confrontó porque yo pensé que era un creyente, pero no lo era. Porque es fácil llenarse la boca de Dios, es muy fácil y muy bonito hablar de Dios, pero no solamente es cuestión de hablar, sino de poner en práctica, de obedecer lo que el Señor dice, y eso marca la gran diferencia. Entonces pude darme cuenta que no era suficiente solamente con saber, pude darme cuenta que no era suficiente simplemente con haber nacido en una familia cristiana. Me di cuenta que no era suficiente que mis padres sean cristianos, me di cuenta que era algo personal y de obediencia. Así que ser cristiano no se hereda. No es que porque mi familia ha sido así, yo también. No, es una relación muy personal
con Dios y es cuestión no solamente de hablarlo, sino de vivirlo, de poner en práctica, de tener una relación con Cristo y hacer lo que Él hizo y seguirlo como Él quiere que lo sigamos hasta el fin. Muy bien, debemos estar a cuentas con Dios y vaya que esto sí es difícil. Debí entender que debía estar en paz con Dios, a cuentas con Dios. Entendí que para ser creyente necesitaba obedecer a Dios y poner mi vida totalmente en sus manos. Significaba esto renunciar a muchas cosas que estamos haciendo, que nos agradan como humanos, pero que están mal y que a Dios no le agradaban. Ahí es cuando empezamos a seguir a Cristo, a ser cristianos, cuando obedecemos y nuestra vida empieza a tomar un rumbo diferente, nuestra vida empieza a cambiar. No puedo decir que soy un creyente y vivir de la misma forma que he vivido toda la vida sin obedecer a Dios. Eso marca una gran diferencia. Por supuesto que no es fácil, es una lucha diaria, aún tengo que luchar con mi vida antigua y no podemos pensar que todo va a seguir igual. No, nuestra vida tiene que ir tomando un giro y Dios va trabajando en nuestra vida día a día y es una lucha que hay que pelearla cada día. Vamos a ir a la Biblia a ver algunos cuantos versículos y hay versos a veces hermosos pero que se utilizan mal y esto puede ser un gran problema en algunas personas. Por ejemplo, el libro de Romanos, hoy nos toca el capítulo 10 del libro de Romanos y también vamos a ver un par de versículos del Proverbio 17. En el libro de Romanos, capítulo 10, verso 9, hay un verso hermoso. Bueno, varios, pero vamos a ver este primero. Verso 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces se utiliza mucho este versículo para decir, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Mire el verso 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y son dos versos lindos, hermosos, pero que muchas veces la gente los utiliza mal, como que si fueran palabras mágicas. Y hay personas corriendo atrás de otras, diciéndoles y empujándoles a decir, confiesa con tu boca que Cristo es el Señor y serás salvo. No es así. No se trata de, como dije hace un momento, de palabras mágicas. No se trata solo de decir algo. Porque o si no, ¿dónde quedaría lo que acabábamos de leer de Mateo 7:21? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Mire, si utilizamos mal estos versículos, puede ser un peligro, porque en lugar de que las personas se conviertan en cristianos, los estamos haciendo creer que son cristianos y lo único que son es simpatizantes de Cristo. El ser cristiano va un poquito más allá. Si analizamos y nos ponemos a estudiar un poquito el libro de los Romanos, donde aparecen estos dos versículos, debemos tomar en cuenta cómo romanos vivían en Roma. ¿Y quién era el gobernador, el emperador romano? El César. Y para los romanos el César era prácticamente un dios y había leyes que había que adorar a César como a Dios. Y si alguna persona renunciaba a eso, iba a tener problemas. Cuando dice los versos, si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor, ¿sabe lo que significaba eso para los romanos? Era una declaración de decirle al César, César, tú no eres mi Señor, peor Dios, tú no eres nada para mí, Cristo es el Señor de mi vida, así que ninguna relación tengo contigo, César, porque Cristo es mi Señor. ¿Sabe lo que podía costar eso? Podía costarle la vida, podía perder todo lo que tenía, podía ser desterrado, podía ir a la cárcel, podía ser enviado a que lo torturen con látigos, etc. Entonces no era tan sencillo para un romano confesar con su boca, Cristo es mi Señor. Hoy en día para nosotros es fácil, pero imaginémonos que alguien hoy, el día de hoy, vaya a Afganistán o a
la Franja de Gaza, o al Líbano, o a alguno de estos países radicales, Irak, Irán, a confesar públicamente en alguna plaza de estas: yo soy cristiano y Cristo es mi Señor, a ver qué sucedería. Así para los romanos no era tan fácil como hoy en día no es tan fácil para las personas, los creyentes que viven allá, decir Cristo es mi Señor. Así que esto implicaba más, implicaba muchísimo, un cambio de vida, un totalmente convencimiento de que Cristo es el Señor y solamente la palabra de Dios podía trabajar de esa forma en una persona para que diga Cristo es mi Señor y el resto no me importa. Estoy dispuesto hasta dar la vida por el Señor. Así que no estamos hablando simplemente de una frase o de palabras mágicas que porque pronuncié algo ya soy salvo. No, hay mucho más profundidad en lo que significa ser cristiano. En el mismo libro, miremos el versículo 17 de Romanos 10. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Para ser cristiano, no me convierto en cristiano porque alguien oró por mí, o porque yo hice algún pronunciamiento, o porque escuché una canción. No, la palabra de Dios es la que tiene el poder de convencerme, porque la fe en Dios viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cristo mismo, Dios mismo, el Espíritu Santo, a través de su palabra, me convence de que soy pecador. Tiene que haber un convencimiento de parte de Dios hacia mí de que soy pecador. Y luego el mismo Espíritu nos anima a seguir a Cristo como nuestro Señor. Mire lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No era tan sencillo. No es cuestión solo de decir unas palabras y ya está. No, el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Deje de pensar en su propia forma de pensar, renueve su pensamiento, busque mi palabra y piense ahora de la forma que yo le voy a enseñar. Negarse a sí mismo, salir del trono de mis decisiones y dejar que Cristo se siente en el trono de las decisiones de mi vida, y Él es el que decide ahora por mí. Tome su cruz, significa mucho. Al Señor le significó morir. Esto quiere decir que nosotros debemos estar dispuestos a tomar nuestra cruz, estar dispuestos a entregarlo todo, a morir por Él si es necesario. Y cuando hemos hecho estas dos cosas, entonces estamos preparados para seguir a Cristo, para ser llamados cristianos. Hay mayor profundidad, no se engañe. Una cosa es simpatizar con Dios y repetir frases y versos bonitos, pero una cosa distinta es ser cristiano, es un compromiso. Esto tiene mucha seriedad. El Señor dijo: por sus frutos los conoceréis. Bueno, analice su vida y considere. Por otro lado, vamos al Proverbio 17. Dios no solamente está escuchando lo que decimos, hay algo más. Mire lo que dice el Proverbio 17, versículo 3. Y lo voy a leer en otra versión para que se nos haga más fácil. El oro y la plata, el fuego los prueba. Los pensamientos los prueba el Señor. ¿Se da cuenta? Dios no solamente está mirando lo que decimos, Dios está mirando lo que hay aquí adentro. No es por palabras, es por lo que sentimos, y Dios conoce muy bien lo que sentimos. Y por otro lado debe haber la comprensión, el entendimiento. Mire lo que dice el Proverbio 17, capítulo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. La sabiduría, el respeto a Dios, el conocimiento de Dios, no se lo puede comprar con dinero. De nada sirve.
debemos entender qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. Debemos humillarnos, debemos reconocer que somos pecadores y debemos entender que Dios es el único que puede salvarnos y nos da el entendimiento. El entendimiento nos traerá al arrepentimiento, el arrepentimiento nos traerá a la entrega y la entrega nos traerá a la obediencia. Entonces debo entender cuál es mi situación, debo arrepentirme, debo entregarme y entonces empiezo a obedecer y puedo considerarme un cristiano. Mire, para terminar, no busque a Dios por conveniencia simplemente. Si decimos a todos, ¿quién quiere ser salvo? Levante la mano. Todos levantamos nuestra mano. Hay que analizar nuestra situación. No busque a Dios solo para que lo salve de esta pandemia, de este tiempo difícil en el que estamos viviendo, o porque le vaya bien en la vida simplemente, o por algún favor. No. Llegue a Dios. Dios lo está buscando, Dios lo está llamando. Con los brazos abiertos quiere recibirlo, quiere que sea de Él. Pero búsquelo, ¿por qué? Porque su vida necesita un cambio. Búsquelo porque está perdido. Búsquelo porque no encuentra el rumbo. Búsquelo porque necesita de la justicia de Dios. Y búsquelo porque quiere agradarlo, quiere arrepentirse, quiere seguirlo, quiere obedecerlo. Es Dios y esa es la razón por la cual debemos buscarlo. ¿Y sabe qué conseguirá con esto? Dios nos ama y nos está llamando. Si usted le abre la puerta de su corazón a Dios, Él vendrá y entrará y cenará con usted. Y Él lo guardará, Él lo protegerá, Él lo cuidará. Él estará con usted siempre dándole ánimo. Pero no para protegerlo simplemente del peligro de este momento. No. Dios tiene algo mucho más profundo. Dios quiere enseñarle quién es Él. Dios quiere enseñarle quién es el Padre. Dios quiere enseñarle lo grande que es Él y cómo puede protegerlo no solo de estas cosas sencillas, sino que siempre estará con usted en cualquier momento, aquí o ya fuera de este mundo. Eso no importa, no hay relevancia en eso. Los que creemos en Él tenemos esperanza de la vida eterna y que estaremos con Él por toda la eternidad. Yo tuve que darme cuenta de que no era un nieto de Dios. Tuve que darme cuenta que necesitaba a Cristo, poner a cuentas mi vida con Él, pedirle perdón, entregarle mi vida, renunciar a todo lo que estaba mal y obedecerlo. Y tengo que luchar todos los días por llamarme cristiano. Pero Él es bueno. Él me ama, Él me perdona y mi confianza está en Él. Vamos a orar. Bendito Dios, qué tremendo privilegio que tenemos al llamarnos cristianos. Porque viene el nombre de tu bendito Hijo, el Señor Jesucristo, y nosotros no lo merecemos, porque no merecemos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Porque somos pecadores, Dios, y porque fallamos día a día. Pero tan grande es tu amor, Dios, y tanto el amor de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha perdonado. Ayúdanos a comprender, que tu Espíritu Santo nos convenza de juicio. Nos has perdonado y nos has llamado para justificarnos y para adoptarnos como hijos, Dios. Y como dijo Él, el que quiere venir, niéguese a sí mismo. Señor, renunciamos a nuestra vida, renunciamos a nuestros deseos de carne y anhelamos obedecerte y seguir tus mandatos. Tome su cruz. Señor, nuestra vida está en tus manos. Si es que hay que partir de este mundo en esta pandemia, aquí estamos. Y si es que tú quieres que sigamos adelante, ahí estamos para seguir contigo. Sea lo que sea que venga, Señor, estamos en tus manos para hacer tu voluntad, porque queremos seguirte, Señor Jesús. Estamos en las mejores manos.
En ti confiamos, nuestra vida descansa en ti. Bendito seas, Dios Todopoderoso. Gracias por aceptarnos a pesar de ser pecadores. Gracias por tu Hijo Jesucristo, y a Él sea la gloria. Bendito seas Dios en su nombre. Amén.